están? Muy buenas tardes. Saludándoles desde otro espacio en donde tenemos mejor señal para poder tener esta conversación sin interrupciones como la que hemos tenido en los últimos minutos, y también en el día de ayer con Jaime Brito, vicepresidente de Stratas Advisors, para hablar de petróleo. Jaime, mañana es la reunión de este panel, ya se calendarizó de el que está haciendo el seguimiento a este acuerdo de la OPEP y de los países, esta alianza de productores más allá de la OPEP. Con la idea de que mañana se podría determinar si es que hay, la data indica que los productores van a mantenerse pues en el calendario, ¿no? Que lo que corresponde es que empiecen a reducir esta cantidad de petróleo que sacaron del mercado. Te dejo platicarme, ¿cómo estás? Correcto, Gaby. Mucho gusto saludarte y a todo tu auditorio. Así es, mañana es la conversación famosa del Comité Técnico de la OPEP. Es relativamente una reunión de bajo niveles con la gente que es experta en las estadísticas. Y aquí lo importante, hay que recordar que el contexto de los recortes actuales viene desde los acuerdos de abril, en donde se pusieron de acuerdo tanto miembros de la OPEP como no miembros para recortar 9.7 millones de barriles por día que iban a aplicar a los meses de mayo y de junio. Después, justo empezando junio, se acordó que esos recortes iban a extenderse un mes más. Entonces expiran estos 9.7 millones a finales de julio. Ya no se acordó que iban más allá de agosto, por lo que significa, en otras palabras, que a partir de agosto van a llegar al mercado 2 millones de barriles extras, porque los recortes bajan de 9.7 a 7.7. En este sentido, una parte de los análisis de la industria, de los medios de comunicación, están diciendo que la OPEP va a subir producción a finales de julio, empezando agosto, y eso lo pintan como algo negativo, pero es parte de los acuerdos. El análisis que está haciendo la OPEP y la reunión de esta semana son importantes porque se va a plantear sobre la mesa la revisión del consumo, de cómo se está recuperando la demanda, dentro de todos los peros que estamos viendo por los rebrotes en lugares muy específicos y la situación tan complicada que estamos viendo en las Américas, sobre todo. Realmente en el resto del mundo ha habido una recuperación del consumo. En Asia, por ejemplo, en Europa, vemos de hecho de manera en tiempo real datos de tráfico, cómo se ha recuperado el tráfico en la mayoría de las ciudades en China, por ejemplo, con excepción de Beijing. Pero en toda China vemos, por ejemplo, que una gran cantidad de gente que iba a trabajar, que hacía comercio, que se movía en transporte público, está ahora utilizando sus automóviles privados para desplazarse. Entonces, de hecho, el consumo se ha más que recuperado. Entonces, en este sentido, yo esperaría que no haya una decisión que cambie nada del calendario de los recortes de la OPEP. No esperaría que se ponga sobre la mesa ni que se retrase el incremento de producción, que ya estaba programado de agosto de 2 millones de barriles, ni que se pongan sobre la mesa recortes extras, que de por sí Rusia desde principios de año había estado siempre en contra de coordinar recortes que sean demasiado profundos. Hay que recordar en el contexto de estos recortes que tanto Rusia como Arabia Saudita se les repartió exactamente la misma cantidad de recorte de producción, 2,5 millones de barriles, lo cual en finanzas públicas, en presupuestos federales, es una carga bastante pesada que ni Arabia Saudita misma quisiera hacer más profunda. Entonces yo creo que no va a haber ningún cambio realmente. Ok, y sin embargo tocaste el tema del que nos estamos ocupando muchos medios hoy día, que toca a los rebrotes, esto del regreso a las cuarentenas, al menos en California, en todo lo que son espacios interiores, adiós a esas actividades. Acá en Georgia, yo te platico, el tema también pasó por ahí, nos estamos regresando a la fase 1, que tiene sus lados políticos, porque acá la alcaldesa lo anuncia y el gobernador dice que no puede ser obligatorio, que eso depende de cada quien. Pero el tema es que si no controlamos esto, Jaime, pues el pesimismo se va a instalar en los mercados, y dentro de ese pesimismo también estará incluido el de que habrá menor demanda de la que se esperaba para el tercer y cuarto trimestre del año. Sí, sí, correcto. Fíjate que desgraciadamente tenemos ahora esos dos grandes pesos en la balanza, ¿no? Por un lado está lo que es la planeación de salud social económica, y del otro lado está el rebalance del consumo en cuanto a los precios. Lo que te puedo yo decir es que particularmente desde finales de junio, principios de julio, el consumo, al menos en los Estados Unidos, se ha recuperado muchísimo. El consumo de gasolina se incrementó prácticamente en un 20%. Todavía le falta espacio para llegar a niveles pre-COVID, y sobre todo que en estas épocas específicamente de julio eran niveles muy altos de consumo históricamente, pero ya va recuperándose mucho. No se han ido ajustando ni siquiera en los estados donde ha habido rebrotes, ni siquiera en el sur, el consumo sigue recuperándose, y particularmente el diésel, que es lo más fuerte. El diésel lo utilizas en todos los escenarios de la pandemia, es decir, aunque estemos todos encerrados,
se sigue moviendo en trailers, papel de baño, comida, etcétera. Entonces el consumo de diésel se ha seguido recuperando y está ya a niveles históricos de los últimos 5 años promedio. Entonces, lo que te puedo decir es que al menos en Estados Unidos ya se ha recuperado la demanda, y si lo pones a la par del consumo que hay en Europa y en Asia, gracias a las reaperturas, y que como quiera que sea están controlando más allá en aquellas regiones la reapertura, pensamos que el consumo mundial de combustibles sigue firme, lo cual va a provocar un incremento de precios en la gasolina y en el diésel porque se está recuperando el consumo. Estos meses de precios relativamente baratos para importadores en la América Latina, etcétera, ya se van a acabar, y poco a poco los consumidores van a tener que pagar más por sus barriles o por sus galones o por sus litros de gasolina o de diésel. Me parece interesante que hables de que se está recuperando el consumo porque pues no todos los aviones están despegando, aunque sí es cierto que, Jaime, también los conductores están optando pues preferir más bien el auto, nosotros consumidores con todo este tema de los contagios pues preferimos viajar en nuestro auto solitos a una quizá mala costumbre en otros tiempos, pero en este COVID-19 pues estamos acostumbrados a pensar que es más seguro en el auto que en el metro y en estos sistemas de transporte colectivo de momento, Jaime. Pero me sorprende que hablemos ya de esa recuperación del consumo. Sí, de hecho lo que estamos viendo es que el consumo no está aplanándose o disminuyendo dentro del contexto de esta reactivación de las infecciones. Entonces parecería que la gente sigue viajando, sigue transportándose, y por lo menos aquí en Houston ves tráfico. A lo mejor no es lo mismo exactamente que teníamos pre-COVID, pero sí hay una recuperación. Obviamente dentro de la familia de todos los refinados, lo que es el consumo para aviones, para turbocina, es lo que definitivamente todavía queda mucho pendiente, porque pues las actividades aeroespaciales todavía tienen que recuperarse bien. Claro. Oye, bueno, ¿eso qué significa para mí en un país centroamericano que es importador de combustible, en un ambiente de incertidumbre, pero en el que vamos a necesitar mucho los combustibles? Tenemos un gran problema de infraestructura en la región y eso, por supuesto, que nos condena a recibir crudo que puede ser más caro y producto refinado en medio también de una apreciación del dólar si las cosas se ponen peor. Sí, mira, básicamente todo lo que son los grandes importadores de gasolina, de diésel, México, Argentina, Chile, Perú, etcétera, todos necesariamente van a tener que pagar más dólares por sus barriles que están importando, que normalmente lo que diríamos es que se están recuperando a niveles normales porque habían estado exageradamente baratos los últimos 3 o 4 meses. Pero en el contexto de lo que está pasando en la región, como dices, cada centavo importa, ¿no? Y desgraciadamente la recuperación de precios del petróleo, por el otro lado, no puede ser más alta, es decir, parecería que el precio ahorita del petróleo está llegando a una especie de equilibrio, de plató, entre los 38 y 41 dólares por barril, mientras no haya la cura, la vacuna, etcétera, parecería que no va a haber una gran recuperación hacia los 60 o 70. Entonces, cualquier país exportador de crudo que tenía la esperanza de recuperar por ahí ingresos, pues va a tener que ajustarse a esta realidad de seguir importando precios de productos caros y no recibir tanto dinero por su petróleo. Y ahora que vienen ya hacia tercero y cuarto trimestre de este año los presupuestos federales para el año siguiente, pues me supongo que algunos países en América Latina van a tener que estar planeando con esa realidad de que tal vez WTI o Brent van a estar surgiendo entre los 38 a 42 dólares por barril en promedio, ¿no? Habría que ver los pronósticos que hay. Sí, por supuesto. Y ya que estás hablando de los países, bueno, los crudos referenciales en este contexto de cuánto estamos hablando, pensando en que siempre hay esta diferencia o un gap entre el precio del Brent, el NYMEX y los crudos de la región, Jaime, ¿cómo están? Sí, mira, en estos momentos está relativamente cerrado, hay una diferencia alrededor de 2 dólares, el Brent es más caro que el WTI y gracias a ese arbitraje que se le llama en la industria, cuando tienes un precio más caro en Europa, los exportadores de crudo de los Estados Unidos, que ya han invertido bastante en terminales para exportar y que tienen mucho crudo que exportar, se les facilita, se les justifica económicamente la exportación porque en Europa está más caro. Entonces, esta perspectiva de que ahorita el Brent está, digamos, entre los 43, 45 de aquí a los siguientes 3 meses y el WTI está entre los 38, 41, podría extenderse al siguiente año, para el 2021. Nosotros vemos una recuperación de precios marginal, pero sí de aquí a finales del 2021 vemos que el WTI
pueda crecer de los 38, 40 a los 45, digamos, y que el Brent esté en un nivel de 47 a finales del año que viene, siempre conservando este diferencial de entre 1.50 a 2.50 entre el Brent y el WTI. ¿Y los regionales, entonces, de las mezclas de nuestra región, en cuánto las estás viendo? Mira, normalmente tú ves un promedio de al menos unos 10% de descuento de un crudo pesado en América Latina. Entonces, cambia el nivel del descuento dependiendo de cómo está el precio del crudo. Es decir, en algunos momentos el descuento del Maya, por ejemplo, mexicano, o del Castilla, que son pesados de América Latina, uno de México, uno de Colombia, puede que sea un descuento de $10 por barril. Pero si el precio del crudo en sí está bajo, el descuento puede que sea de $2 o $3. Entonces, en este sentido, los precios de los crudos pesados, que son los que exportan la gran mayoría de los países en América Latina, están fortalecidos, están posicionados muy bien, no están descontándose tanto como normalmente se descuentan, porque ahorita hay escasez de crudos pesados en el mercado. Los recortes que hay de países como Arabia Saudita, de Irak, etcétera, todos ellos recortan sobre todo los precios que para ellos les reditúan menos por barril. Entonces prefieren maximizar exportaciones de sus corrientes ligeras para exportar a Asia y no sacar al mercado tanto pesado, por lo tanto hace que cada barril de Maya, de Castilla, de Napo, ecuatoriano, etcétera, sea más preciada y la puedas vender más caro. En este sentido, pues sí está bien, ¿no? Que tengamos una relativa fortaleza. Aquí la otra recomendación que siempre hacemos es que tengan cuidado los países de la región de cómo están haciendo sus cálculos de sus descuentos y qué referencia de precio están utilizando para vender. Porque hay países, por ejemplo, que si en lugar de usar una referencia de precios en abril hubieran utilizado otra referencia de precios de otra fuente, hubieran tenido una diferencia de $25 más caro. Porque fue, ¿te acuerdas? Una caída Claro. con una agencia de precios reportó un WTI de menos 20 y tantos y otro reportó de más 8. El mismo día, del mismo crudo del Cushing, Oklahoma, dos diferentes fuentes de precios reportan números diferentes del WTI. Entonces, cómo elegir, ya a lo mejor esto es muy técnico para el resto de la audiencia, pero cómo elegir a nivel negociación comercial la exportación y las fórmulas de precios tienen muchísimo valor para países como México, Ecuador, Perú, Argentina, etcétera. Oye, qué bueno que lo dices. Técnico, pero ayuda siempre a entender un poquito más. En ese contexto, Jaime, ahora me meto a otros temas que han ocurrido que quizás son un poco menos relevantes en contexto de lo que ya nos encaminamos tú y yo. El COVID-19 también ha llevado a algunas compañías acá en Estados Unidos a este Chapter 11, a acogerse a la ley de bancarrotas, pedir protección de los acreedores, reajustar deudas, reorganizarse. Este es el extremo, pero también está todo el tema de qué proyectos siguen siendo no viables o inviables en medio de estos precios o qué proyectos vuelven a tener atractivo. Por supuesto que hablo del shale, pero también hablo de vaca muerta, etcétera. Sí, correcto. Mira, aquí regresando al tema de que parecería que hay una especie de equilibrio ya en la industria petrolera, al menos en las Américas, en los Estados Unidos, que es lo más dinámico, porque hay muchísimos operadores con diferentes grados de liquidez y de efectividad operativa, etcétera. Parecería que ya hay una especie de equilibrio. La producción petrolera de Estados Unidos cayó muchísimo en los últimos 3 meses, cayó de 13 millones de barriles por día a 11. Ya perdimos 2 millones, que es más de lo que produce México, por ejemplo. En estos 11 ya se ha estabilizado este nivel de producción desde hace 3 semanas. Eso quiere decir que parece que este nivel de WTI de 38 o 39 dólares por barril es suficiente para que el sector de upstream, que le llaman de producción petrolera en Estados Unidos, se mantenga operable con los pozos que han desarrollado y que están operando actualmente. Este es un segmento de la industria. El otro segmento es cuando tú quieres desarrollar un pozo nuevo, explorar, descubrirlo, o ya que lo descubriste, cómo le inviertes, lo perforas para que empieces a sacar en 2 o 3 años. Esta otra parte de la industria, que es la exploración, requiere al menos, en un cálculo rápido, al menos unos 55 o 60 dólares por barril para que pueda funcionar. Entonces, esa parte de la industria todavía no encuentra el valor actual de mercado que justifique ese tipo de inversiones. Ahora, aquí lo preocupante es que si estás en un mundo que te mantiene un WTI de unos 38 a 40, o un año más, o un año y medio más, y no has ejecutado, comenzado inversiones que requerían de 60, entonces a lo mejor va a haber en el futuro un periodo de 2 años en donde el mundo no vea muchas inversiones nuevas que se estén llevando a cabo, y las declinaciones de las que estén ahorita en algún momento podrían ser de tal forma que en un par de años
haya mucho consumo y poca oferta del lado de la industria y se nos encarezca mucho el precio, ¿no? Aquí es donde entra la bendita capacidad de sobra de países como el OPEP, que en ese tipo de mundo Arabia Saudita diría, no se preocupen, yo tengo 3 millones de barriles ociosos y puedo abrir la válvula y sacar el mercado. Entonces, son el tipo de balances que siempre estamos recalculando en la industria petrolera. Qué interesante, claro, porque en el momento que empezaste a escribirlo dije, madre mía, espero que sea en el mediano plazo, pero además alguien se acordará que hablamos mucho de cuánto petróleo sobraba en el mundo, en tanques, varados, etcétera. ¿Eso ya se consumió? No. Ya se ha estado reduciendo la cantidad, por ejemplo, de barcos que están usando los países en marzo, abril, ya la gran mayoría de eso ya se está reduciendo. Lo que sobraba en un balance rápido, sobraba entre 18 y 28 millones de barriles por día de crudo, y de esos ya han desaparecido tal vez unos 20, 23. O sea, sigue sobrando crudo, pero no tanto, y como está sobrando en diferentes lados del mundo, donde es manejable con inventarios, ya no es preocupación. Interesante. Jaime, tú y yo teníamos una agenda de temas distinta a la que estamos abordando el día de hoy. No sé si quieras hacer algún comentario en relación con, hace poco hablamos de que se activó el TEMEC, hace poco hablamos del TEMEC, que por cierto trae al sector de energía como parte de los capítulos nuevos de este acuerdo que ya no es libre, pero es comercio entre Canadá, México y Estados Unidos, y de los anuncios que hemos escuchado en la semana pasada, de hecho, con este gasoducto o este oleoducto que ya se canceló acá en Estados Unidos. No sé si quieras hablarme de estos temas o si estoy dejando algo afuera que es importante para quienes nos están viendo ahora. Sí, mira, básicamente nada más recordar en el contexto de la visita que hubo la semana pasada de los presidentes. Es muy interesante que siempre puede haber mucha controversia, muchas diferentes formas de ver la relación México-Estados Unidos, pero no hay ningún sector que pueda tener tantos argumentos en favor de integración y de interdependencia mutua y de sinergia que el energético. Y te puedo poner tres ejemplos muy rápidos. Del lado de crudo, aunque los productores en Estados Unidos estén sacando tanto crudo doméstico por la fracturación hidráulica, etcétera, ese tipo de crudo, la calidad es tan ligera que no hay mejor crudo en el mundo como el mexicano, colombiano, ecuatoriano, que les hace sinergia en sus refinerías que tienen. Entonces, nunca van a dejar de importar el crudo que necesitan de América Latina. Es una excelente sinergia. Y si no lo tuvieran, sufrirían bastante estos refinadores, porque sus refinerías no pueden funcionar con puro crudo ligero, que es el que tienen. O tendrían que funcionar muy bajito nivel o explotarían. Entonces, hay una sinergia muy fuerte del lado de crudo. El sector de refinados, por las economías de escala que tienen las refinerías de Estados Unidos y la producción, les permite exportar una gran cantidad de crudos a los mercados de América Latina que no han hecho inversiones para refinerías. Entonces, como mercado de salida de sus exportaciones, de su producción de gasolina y diésel, es una excelente opción la relación cercana con México y el resto de América Latina. Y del lado, por ejemplo, de gas natural, que siempre hay una gran preocupación mundial de cómo puedes tú, por ejemplo, en Chile, que necesitan importar bastante, hay entre Argentina, etcétera, están invirtiendo miles de millones de dólares en plantas de licuefacción de gas natural para meterlo a esferas, llevarlas por el resto del mundo, etcétera. México y Estados Unidos están súper integrados. Y de hecho, un gran ducto que se completó en septiembre del año pasado, que conecta desde Brownsville, desde la costa del Golfo, hasta Veracruz, hasta Tuxpan, está llevando bastante gas natural desde el año pasado. Y hace un par de semanas, a finales de junio, se completó la última fase de otro ducto que lleva gas natural desde el oeste de Texas, desde la zona de Oaxaca, a el área metropolitana de Guadalajara, México. Entonces se le conoce entre los amigos como el ducto de Guadalajara. Y nunca esta zona del Pacífico mexicano había estado conectado a una zona de producción tan grande, porque está relativamente separado por las cordilleras a toda la zona del Golfo de México. Entonces, el hecho de que el oeste de Texas pueda traer gas natural a la zona del Pacífico mexicano le va a abaratar costos a la industria en México, le va a abaratar costos al consumidor residencial, a la generación eléctrica, y pues a final de cuentas la integración siempre es positiva, y las inversiones privadas, ¿no? Regresemos al contexto a lo mejor político o de relaciones de cómo está la administración actual en México, manejando el tema de las inversiones privadas y del sector eléctrico y gas natural, ¿no? Entonces aquí se está viendo los beneficios de esta integración y de las inversiones. Oye, qué bueno que me lo dices, porque dos cosas me hiciste pensar. ¿Te acuerdas cuando, no sé si todavía sigue igual, Asia y el gas, el precio del gas en Asia versus acá?
el mundo se está moviendo y estamos hablando de relocalizar, reubicar plantas productivas, y entonces esto que me estás explicando es un gran potencial todavía que subraya la importancia de que no se muevan las reglas y que los inversionistas estén claros de para dónde es el juego en México, por lo que me acabas de decir. Y el otro punto que me haces pensar es, ¿y Centroamérica? Esta es una oportunidad perdida desde hace años también, o se está desarrollando a la velocidad a la que deberíamos, o estamos olvidándonos de que también para ayudar no solo a los migrantes que quieren salir de sus países, sino también hay que hablar de energía, de ayudarles a estos países de esta otra forma. Sí, de hecho ha habido por ahí ejemplos bastante interesantes incluso de integración con toda esta bonanza de gas natural que ha habido en Estados Unidos. Por ejemplo, tuve la oportunidad de hablar con una empresa de Centroamérica que había construido una planta de generación eléctrica dentro del norte de México, o que compraban electricidad dentro de México, la transmitían a través del sistema mexicano y llevaban la electricidad a Centroamérica, pero con gas natural y con producción que venía desde Texas. Entonces, sí ha habido una gran integración. Yo pienso que podría haber una integración con Norteamérica gigantesca, es decir, me imaginaría que habría una gran oportunidad incluso de hacer oleoductos que llevaran crudo de la zona del oeste de Texas, que hay muchísimo crudo, que conecte a las refinerías mexicanas, que es lo que necesitan, ese crudo ligero que no tenemos en México, por eso están operando tan bajo nuestras refinerías, y que incluso podrían llegar al Pacífico mexicano para exportar desde el Pacífico mexicano crudo de Estados Unidos hacia Perú, hacia Colombia, hacia otros países. O sea, las expectativas o los potenciales oportunidades para importación y de integración y de inversión de logística serían gigantescos, y para terminar de conectar gas natural y crudo hacia Centroamérica también sería una gran oportunidad. Creo que hay mucha oportunidad. Aquí el principal punto que hay que recordar siempre es que, similar a Asia, por ejemplo, al Medio Oriente, la demografía de América Latina es muy joven, y eso es lo que importa. Cuando tú tienes una población joven que siempre está buscando trabajo, oportunidades, que siempre va a comprar vehículos, comprar nuevas estufas, refrigeradores, etcétera, el consumo potencial lo tienes. Entonces, si se generan estas oportunidades de inversión y traer más producto o exportar más crudo, desarrollar más pozos en Guatemala, en otros países para exportar a Estados Unidos, etcétera, creo que sería una gran inversión que podrían hacer incluso empresas mexicanas que, si ahorita no tienen mucha certidumbre dentro de México, pudieran invertir en América Central y generar empleos allá. O sea, la oportunidad dentro de todo este contexto de la pandemia tan tremendo, creo que todavía hay bastante, y la demografía te ayuda para que siga creciendo siempre el consumo en América Central y en toda América Latina. Independientemente si el crecimiento económico es 1% o 3%, siempre va a haber incremento de demanda, al menos en los próximos 20, 30 años. Pues ahí lo tienen. Jaime Brito, me estrené contigo en este set, digamos, llamémosle set, en mi casa, tu casa, su casa. Gracias por esta explicación súper oportuna. Ya estamos listos para lo que viene mañana, y yo te digo hasta cualquier momento entonces. Y muchas gracias, un placer. Saludo para todos y cuídense mucho todos. Seguimos en contacto. Por favor, Jaime está en Houston, él sabe lo que está pasando allá en Texas. Gracias, Jaime. Hasta luego.